Juntos por el Cambio repudió el informe sobre humanos que el gobierno llevará a la ONU. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio repudió el informe que presentarán los representantes del Gobierno Nacional en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ONU, con referencias a la oposición y al Poder Judicial. Insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista, enfatizaron los dirigentes opositores. El principal frente opositor del país expresó a las Naciones Unidas que es absolutamente falso que los acusados y condenados por corrupción no hayan tenido derecho de defensa, ya que intervinieron en los procesos todas las instancias judiciales correspondientes. 2 de juzgamiento, 2 de apelación y en varios casos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de Derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político, indicó Juntos por el Cambio. Además, rechazaron que el gobierno nacional mienta a las Naciones Unidas respecto de lo que denomina un criminal endeudamiento del gobierno anterior en referencia a la actual oposición, cuando dicho endeudamiento fue aprobado por amplia mayoría de las 2 cámaras del Congreso argentino. Fue tomado con un organismo multilateral de crédito como el FMI y fue utilizado en sus 2/3 partes para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales. Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a un informe que todavía no fue presentado oficialmente. Juntos por el Cambio anticipó su rechazo a un informe que todavía no fue presentado oficialmente. De hecho, este sábado el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, viajó rumbo a Ginebra, Suiza, donde representará al gobierno argentino y dará detalles del informe, según supo ENEA de fuentes oficiales. Es inédito y penoso que en un evento donde los países bajo examen mundial se esfuerzan por demostrar el cumplimiento de los derechos humanos frente a la comunidad internacional, los representantes de nuestro gobierno se encargan de apuntar a la oposición política, a la justicia, a los sectores económicos y a la prensa, acusándolos colectivamente de violar los derechos humanos sobre la base de una supuesta lawfare utilizada como excusa para evitar someterse al dictado de la justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron en su anterior administración de gobierno, agregó. Y enfatizó, el fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional la embestida que el gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción. Lo que se lee ahora.